Muy bien. Bueno, seguimos con nuestra serie de 1 Samuel, así que simplemente recordándoles, y cada vez que nosotros veamos Samuel, 1 Samuel por lo menos, siempre tenemos que tener en mente esto para no perder de vista qué es lo que está pasando en la historia. Es una transición de jueces a reyes, de una época a otra, que iba a ser marcada en la historia de la nación de Israel, pero de una forma bien radical, porque de estar gobernados teocráticamente por Dios, el pueblo de Israel se rebela pidiendo tener un rey. Así que era algo muy, muy puntual en la historia de la humanidad y de Israel. Entonces estamos en esta primera sección del libro. El libro se puede dividir en 3 secciones, que son 3 personajes: Samuel, Saúl y David. Seguimos aquí en esta primera sección donde hablamos de Samuel, que era un profeta y juez, evidenciando también un poco la finalización de esta sección, porque prácticamente antes de Samuel no es como que hubiese tantos profetas, si se dan cuenta, porque el Señor se comunicaba directamente con Moisés o con los sacerdotes por medio del tabernáculo. Pero a partir de la monarquía empezamos a ver que llegan más profetas que vienen a hablar de parte del Señor. Así que esta es una sección que realmente está haciendo una transición muy clara. Y lo que veíamos semanas pasadas en el capítulo 2 de 1 Samuel eran cómo Dios rechaza lo indigno y levanta lo fiel. Hablando de lo indigno, ¿recuerdan de quiénes hablábamos? ¿Quiénes eran esas personas indignas que fueron quitadas de sus actividades ministeriales espirituales en el tabernáculo? Los hijos de Elí, ¿sí? ¿Recuerdan? Este sacerdote. ¿Y quién era la persona que estaba siendo levantada como alguien fiel? Samuel. Y el día de hoy vamos a ver, ahora sí, justamente esa porción de la palabra donde nos muestra explícitamente cómo Dios llama a Samuel. Y esto nos va a permitir observar el carácter de Dios en cómo Él llama, en cómo Él está trabajando con personas, ya sea tanto en aquel tiempo, en el Antiguo Pacto, como el día de hoy en el Nuevo Pacto. Y si nosotros, por ejemplo, todos estos son acontecimientos del Antiguo Pacto, y eso nos da a nosotros una separación, nos hace una brecha distinta sobre cómo vamos a tomar las cosas, porque no es lo mismo el llamado que tuvo Samuel al llamado que muchas personas tienen el día de hoy. ¿Alguien recuerda más o menos cómo fue el llamado de Samuel? ¿Ha leído esa porción de la Escritura? Por medio de Nazaret. Pero el llamado directo de donde Dios literalmente escuchó la voz de Dios, eso es asombroso. El día de hoy, alguien que va a ser llamado escucha la voz de Dios audiblemente como lo hizo Samuel. No, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, ¿cómo podemos saber o darnos cuenta de un llamado de parte de Dios? Esa es una buena pregunta, porque hay personas que tienen el llamado al ministerio pastoral, hay personas que tienen el llamado al servicio en la iglesia, hay personas que tienen el llamado a ser maestras de mujeres, hay personas que tienen el llamado a ir a otra ciudad para que sean enviados por una iglesia y plantar. Pero, ¿cómo podemos darnos cuenta de un llamado de parte de Dios? ¿Cómo sabemos que ese llamado es legítimo? ¿Cómo lo podríamos saber? La gente lo reconoce. Ok, esa es una parte. Ese se le llama el llamado externo, de manera que la gente confirma, la iglesia en este caso, que esta persona está siendo llamada a servir en cierta área. ¿Y qué otro elemento falta, aparte de ese llamado externo? El llamado interno. El llamado interno. ¿Qué vendría a ser el llamado interno? Un deseo. Es como ese deseo de servir en esa área. ¿Por qué es necesario o importante que el día de hoy identifiquemos que esos 2 llamados tienen que estar en complemento? ¿Qué pasaría si solamente nos quedamos con el llamado interno? Pues no engaño. Sí, porque es subjetivo, ¿no? El deseo personal de cada uno es muy subjetivo. Así que para que no sea algo impuesto por mí solamente para cumplir mis preferencias, debe estar acorde con el que el resto de la congregación confirme y dice: es verdad, esta persona debería estar haciendo esto o servir acá. Una maestra de la femenil, tal vez alguien de aquí desea ser maestra, pero eso va a ser confirmado por medio de que las demás mujeres y personas dicen: oye, ella debería ser maestra, ella lo hace bien enseñando, o tienes capacidades para desarrollarse y ser maestra más adelante, y así en diferentes áreas del servicio. Eso es muy importante.
Así que el día de hoy, observando el carácter de Dios, vamos a ver esas observaciones de su carácter en el llamado a Samuel, en estos 4 puntitos del capítulo 3, el cómo Dios habla en tiempos de silencio, cómo Dios selecciona a sus siervos, cómo Dios confía sus palabras fieles y cómo Dios confirma su elección soberana. Y si se dan cuenta, a lo largo de todo este libro que hemos estado observando, siempre el protagonista es Dios. Aquí no estamos hablando de cómo Samuel fue preparado, cómo Samuel forjó su carácter. Si se dan cuenta, siempre el que está actuando o el que está haciendo las cosas es Dios. Dios es el que está ordenando en alguna manera. Así que, bienvenida Lina y sus papás. Muy bien, entonces vamos a ver este capítulo 3 de 1 Samuel con el primer punto. Dios habla en tiempos de silencio, y esto lo vemos del versículo 1 al versículo 4. Ahora, lo más importante de esta sección, o lo que te está mostrando, es que después de un largo tiempo de sequía espiritual. ¿Por qué había sequía espiritual? ¿Desde cuándo empezó esa sequía en la nación de Israel? Históricamente, ¿dónde estamos posicionados? ¿Lo recuerdan? Si estamos hablando de que todavía no hay reyes, pero es una transición entre los jueces y reyes, estamos por lo menos en la época de ¿qué? De los jueces. De los jueces, ¿sí? Ok, estamos en la época de los jueces. ¿Cuándo empezó la época de los jueces? Que se estableció la tierra prometida. Exactamente, cuando después de que Moisés, 40 años después de que salió. después de los 40 años en el desierto, Moisés, Dios le permite ver esa tierra prometida. Ya enviaron los 2 espías, ¿recuerdan? 2 de ellos, Caleb y Josué, dieron buena referencia de ese lugar. Entonces, Caleb, Josué y la segunda generación de esas personas en el desierto son los que entran a esta tierra prometida. Y entrando a esa tierra prometida, que realmente estaba repartida en diferentes naciones paganas, se reparte cada sección a cada tribu, y cada tribu en diferentes épocas va teniendo jueces que son llamados por Dios a juzgar tanto al pueblo como a los pueblos paganos, para en alguna manera exterminarlos y que no adoptaran estas ideologías. Entonces el problema fue que no empezaron a adoptar tanto sus ideologías, a casarse con sus mujeres, los hombres, que evidentemente la decadencia espiritual cada vez era más evidente. Tanto así que incluso el papá de Samuel tenía otra esposa y era visto como alguien, mira, es un hombre fiel, pero ya estaba practicando la poligamia de manera muy natural, porque ya se habían hecho mucho a la forma de cómo eran los paganos. Eso es una evidencia, ¿no? O sea, era tan evidente la decadencia espiritual que acuérdense que los hijos de Eli lo que hacían era acostarse con las mujeres ahí en el tabernáculo, que era el lugar de la presencia del Señor. Eso es algo tremendo. Entonces, esta sección es muy tremenda porque marca la pauta en la que Dios dice: ya pasó mucho tiempo en donde yo guardé silencio y donde yo había retirado mi gracia de ustedes y ustedes se perdieron más, pero aquí, en este punto de la historia, yo ya pongo mi mano sobre ustedes y empiezo a generar el cambio que evidentemente ustedes en sus fuerzas no podían. Así que dice el versículo 1 del capítulo 3: el joven Samuel servía al Señor en presencia de Eli. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. O sea, ya te está diciendo que casi ni siquiera era tomado en cuenta lo que el Señor decía en su palabra. Y las visiones no eran frecuentes. O sea, Dios no se estaba presentando a las personas como lo hacía antes, no estaba hablando como lo hacía antes. A pesar de que el tabernáculo era el lugar donde iba a estar la presencia del Señor, después de tanta adulterio en contra de él había guardado silencio y se había apartado. Y esta es una muy buena aclaración que nos va a permitir ver que Dios, a pesar de todo, si se dan cuenta, sigue trabajando con Samuel en el silencio. Samuel estaba sirviendo y pues claramente ahí nos dice la porción de que sigue siendo joven Samuel, sigue estando en esta preparación. Todavía no significa que está listo para ser sacerdote, si te das cuenta, porque Elí, quien ya había recibido un juicio y una condena, sigue sirviendo ahí. Versículo 2: y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, y luego te pone una aclaración, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. O sea, ya era un hombre de edad.
ya está batallando para ver, a lo mejor diríamos el día de hoy tiene cátaras o algo en los ojos que no le permiten observar muy bien, porque ya está envejeciendo. Dice, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, que vendría a ser el tabernáculo. Samuel estaba recostado ahí, parece ser que parte de su servicio era cuidar ese lugar, así que en ocasiones ahí descansaba. Y llega el momento en el que por primera vez se escucha la voz de Dios, después de mucho tiempo. Dice el versículo 4 que el Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy. Ahora, vamos a seguir observando más versículos, pero en estos 4 versículos, por lo menos, vemos que el Señor por primera vez actúa a pesar del silencio que hubo por tanto tiempo y de que no merecía el pueblo que el Señor actuara. Y Samuel sabía que era Dios quien le estaba llamando en ese momento. Si nosotros seguimos leyendo, ¿qué es lo que pensaba Samuel? Le hablaba el sacerdote. Y esto nos evidencia que no era para nada normal que Dios te hablara. O sea, no era común escuchar la voz de Dios. Era algo tan raro que cuando Samuel escucha la voz, aunque posiblemente ni siquiera se parecía a la voz de Elí, él pensaba que era Elí, porque ¿quién más podría estarle hablando en el templo si solamente estaban Elí y Samuel? Así que el que Dios hablara significaba un cambio, un alivio después de tanto pecado. Vean Samuel 46:10, observen lo que dice, estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. ¿Por qué mencionar este salmo? Porque después de tanto tiempo de sequedad, aún el pueblo tendría que haber recordado la fidelidad de Dios. El pueblo no tendría por qué verse en una situación en la que pensaba que estaban abandonados por Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo no podría pensar que estaba abandonado por Dios. Porque Dios es fiel. Porque Dios les había prometido algo, ¿verdad? Y como Él es fiel, Él iba a cumplir esa promesa. Ahora, cuando Dios promete algo, en este caso Él hizo un pacto, ¿sí? Hizo un pacto con su pueblo, en el cual Él dice, yo voy a cumplir mis promesas, pero ustedes, como parte del pacto, en ciertas secciones, ustedes tienen que actuar de esta manera, para que haya bendición, para que haya incluso abundancia para su vida. Si no lo hacen, va a haber sequedad. Es lo que estaba pasando. Dios había sido fiel, pero ellos no. Y a pesar de su infidelidad, ellos podrían haber confiado en que Dios iba a llegar al punto en el que de nueva cuenta se iba a presentar con misericordia para con ellos. Ahora, ya hablando en la parte de este llamado para Samuel, ¿por qué razón Dios empezó a llamar a Samuel en este punto? Porque era el único porque Dios mira los corazones de cada quien y miraba que Samuel era el único que quería, porque el sacerdote pues, no estaba juzgando a sus hijos, entonces estaba mal. Ese es un buen punto, porque si nosotros leemos 12 capítulos más adelante, bueno, el capítulo 12 más o menos de 1 Samuel, que es la sección donde están tratando de seleccionar a su rey, y ¿recuerdan qué le dice Dios a Samuel? Le dice, ok, ustedes en lo que se fijan es en lo del físico. Ustedes buscan que la persona sea guapa, que la persona sea fuerte, que la persona sea elocuente y carismática, porque ustedes están fijándose en lo externo. Dice, pero yo, el Señor, yo no veo lo externo, sino que yo veo el corazón. Y de esta manera podemos observar que al ser seleccionado Samuel es porque estaba observando el corazón de una persona que estaba demostrando ser fiel y entregada a Dios, porque aún desde su juventud está evidenciando el servicio. Pero ¿por qué no llamó antes a Samuel? ¿Por qué lo hace en este punto de la historia? O sea, ¿fue porque todavía no estaba listo o porque no quería? Bueno, no sé si en algún punto de su misericordia no destituyó como que a Elí, se esperó hasta que ya no pudiera, hasta que ya envejeció, pues. Sí, y más que nada es esa primera parte que tú mencionas, de que estamos viendo desde el principio del libro como un proceso en el que Samuel está creciendo, se está desarrollando, y en este punto ya te dice, ella está sirviendo, ya tiene tiempo preparándose. Ahora el servicio, al inicio de su servicio él no fue llamado, tuvo que pasar tiempo, tuvo que empezar a foguearse de alguna manera, y aún así, aunque en este punto de la historia está siendo llamado, no va a empezar a ser el sacerdote en ese momento todavía, sino que el llamado ya inició,
pero todavía no inicia ese servicio o esa respuesta a ese llamado, sino que sigue en la preparación para después ya poder responder ese llamado que se le está haciendo. Porque es muy curioso que todavía Dios tuvo mucha misericordia con Elí, porque Elí sigue sirviendo un tiempo después y aún sus familiares y descendientes por 3 generaciones más siguen sirviendo. Ya después es cortada esa generación, cumpliéndose la condena que Dios había hecho a esa familia. Lamentaciones 3, 25 al 26 dice: bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Y Samuel había entendido mucho de lo que ya su mamá había preparado para él, entregándolo al servicio, y ya se había empezado a entender todo lo que vendría, porque incluso él ya había recibido la condena o el juicio de parte del Señor. Así que simplemente en este punto es importante enfatizar del carácter del Señor, hablando del llamado, que Él habla aún en tiempos de silencio. ¿Eso cómo puede ser trasladado el día de hoy? ¿Cómo podemos entenderlo el día de hoy? Que a pesar de que en el mundo no hay incredulidad, Dios sigue hablando. Él sigue obrando, ¿no? A pesar de que no podemos ver tan evidentemente ciertas acciones que nos gustaría ver, Él sigue entretejiendo todo lo necesario para cumplir su propósito y su plan perfecto con las personas de diferentes maneras, ¿no? Yo no fui ordenado como pastor hasta después de 7 años de preparación más, digamos, puntual en el ministerio. Ahora, yo en esos 7 años a lo mejor ya tenía el deseo, a lo mejor ya estaba preparándome y a lo mejor yo ya quería ser pastor, pero no tuvieron que pasar un buen tiempo de prueba, de observación y de crítica y evaluación para llegar a ese punto. Aún así, a pesar de que en diferentes momentos pueda haber, digamos, desesperación, pueda haber, no veo la salida, cuándo va a llegar el momento, en diferentes áreas del llamado, el Señor actúa siempre en el momento preciso, cuando las personas verdaderamente son llamadas. Y esto nos lleva a la siguiente sección, que es del versículo 5 al versículo 10, donde vemos, que Dios selecciona a sus siervos. Por primera vez en esta sección se hace claro ver que ahora es el Señor quien está eligiendo y que no fue solamente por, digamos, alguna manera, una línea sanguínea como era normalmente habitual que alguien fuera sacerdote, sino que ahora Dios dice: yo voy a elegir a esta familia porque aquella que había tenido el privilegio de servirme ha fallado. Versículo 5 de 1 Samuel 3: entonces corrió a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió: yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó. El Señor volvió a llamar: Samuel. Y Samuel se levantó y fue a Elí y dijo: aquí estoy, pues me llamó. Elí respondió: yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Así que, para empezar, aquí estamos viendo ciertos detalles del carácter de Samuel. Samuel es un hombre, un joven en este caso, siempre dispuesto al servicio. ¿Te das cuenta? Independientemente de que fuera la hora que fuera en la noche o que él estuviera en el tabernáculo, él se levantaba inmediatamente al llamado para el servicio. Eso evidencia cosas de su corazón. Versículo 8. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez y se levantó y fue a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamó. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y Elí dijo a Samuel: ve y acuéstate. Y si él te llama, dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces, en este punto, Elí, un hombre de más experiencia, un hombre de edad, un hombre que tiene muchos años sirviendo como sacerdote, comprende que es Dios quien está llamando a Samuel, por lo cual ahora le presenta ciertas instrucciones para responder al llamado que Dios está haciendo. Recuerden que Elí ya recibió su juicio. Él sabe que tarde o temprano él ya no sería sacerdote ahí, y quien se está preparando para eso es Samuel. Él ya está consciente de todo esto, así que para Elí esto encaja con lo que el Señor había presentado como condena. Versículo 10. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla,
que tu siervo escucha. Entonces, el énfasis que podemos observar en estos versículos es entender que ¿quién está haciendo la selección para el llamado o para el sacerdocio? ¿Quién selecciona? ¿Quién selecciona a los líderes espirituales? ¿Y qué hay cuando hay líderes en lugares espirituales que no son bíblicos? ¿Fueron llamados por Dios? Son de otros espíritus. Esos espíritus, dice Juan. ¿Fueron llamados por Dios ellos? Son apócrifos. ¿Son apócrifos? Exacto, ¿no? Muchos de ellos. Puede ser que algunos se autonombren o que otros con el tiempo evidencian que no eran bíblicos. ¿Y entonces el llamado era verdadero o no? Por ejemplo, nosotros no tenemos la narrativa de saber si los hijos de Eli, antes de que hicieran todas las cosas perversas que hacían, actuaron de forma fiel. No lo sabemos. Pero si llegaron a ese lugar, se supone que por lo menos en algún punto algo de testimonio tuvo que haber existido en esas personas. En el caso también de los pastores líderes, vamos a hablar, puede ser que se hayan tenido ese don, pero ya estando ahí se corrompieron como los hijos de Eli, vamos a decir. Entonces hay personas que no son llamadas y que van a puestos o lugares de autoridad que no deben de tener. Y hay personas que son llamadas, pero con el tiempo se han corrompido, a lo mejor descuidaron áreas de su vida espiritual, etc. Que posiblemente este es más como el caso de Eli, ¿no? Una persona que aparentemente está fungiendo con su liderazgo espiritual para con Israel, pero no atendiendo otras cosas importantes que le hicieron corromper su llamado al servicio sacerdotal, y que más adelante quien es el que selecciona también es el mismo que hace que los destituye, que los quita en este caso, ¿no? Dios selecciona a los líderes espirituales, pero esto no omite que haya entonces líderes no espirituales en posiciones que no deben. Pasó con los hijos de Eli, pasó entre los apóstoles, ¿recuerdan? Todos los apóstoles tenían que estar ahí, eran llamados realmente a ser apóstoles. Jesús llamó a todos, ¿verdad? Pero hubo uno que evidentemente no tenía que ser un apóstol, ¿recuerdan? Pasó con el inicio de la iglesia. Aún la iglesia de Éfeso, donde estaba pastoreando Timoteo, se levantan estos dos hombres que han sido tremendos falsos maestros y que tiene que retirarlos de ahí, Timoteo. Los hijos de Adán. Nadab y Abiú, en aquel tiempo, antes todavía de estas historias, así es. Pasó más adelante en la iglesia, por ahí hace unos 1000 años, con la iglesia católica, que la iglesia católica romana no era lo que es el día de hoy. En aquel tiempo empezó siendo parte de la iglesia universal como todos nosotros, pero se fue tergiversando y empezaron a levantarse líderes falsos llamados arzobispos, donde era un tipo de pastor principal, que es una tontería, que empezaron a crear ellos para generar jerarquía dentro de la iglesia. Y más adelante pasa incluso en nuestro siglo, el día de hoy. Incluso pasó en nuestra iglesia. No tengamos miedo de reconocerlo. Pasó también aquí. Entonces es algo que comúnmente pasa, a lo cual uno tiene que estar preparado. Se supone que entonces nosotros tenemos que entender quién sí ha sido seleccionado por Dios y quién no. Esto pasa para cualquier tipo de llamado. Todas las mujeres deben de ser maestras. Sí, algunas tienen el llamado y otras no. Ahora, todas las mujeres que tienen el llamado ¿van a ser maestras? Tampoco. Así como no todos los que creen que tienen el llamado a ser maestros o pastores lo van a hacer. Hay un proceso previamente. Ahora, todas las mujeres que son maestras ¿van a seguir siéndolo siempre? ¿O algún punto podrían ser retiradas del ministerio por algún tipo de situación pecaminosa? Pues sí, es algo muy natural, es algo común, es algo a lo que tenemos que estar no adaptados como tal, pero sí reconociendo que es algo que tenemos que hacer en cierto punto cuando es necesario. No tener miedo a buscar la santidad del Señor, porque el problema con este acontecimiento es que pudo haberse evitado. Pudieron haber retirado los hijos de Eli. Eli pudo haber sido un sacerdote fiel, pero no lo hicieron.
En lugar de eso, continuaron con esos falsos líderes, amistándose con este tipo de gente y cosecharon lo que habían sembrado. Más adelante es el Señor el que reivindica y dice: yo voy a quitar a los que no son y establecer a los que sí deben de estar ahí, que era Samuel en este caso. Así que prácticamente, ¿qué es lo que debería generar en nosotros al menos esta porción? ¿Qué creen? Pues ir viviendo en la obediencia para no ser infiel. Ok, claro, es algo de que nos debe de llamar a la obediencia, eso es importante, pero pónganse a pensar, además, esto debe de generar confianza en Dios, entender, bueno, Dios es tanto el que pone como el que quita, yo puedo confiar en Él, siempre y cuando estás trasladando el día de hoy en una iglesia local bíblica, porque hay muchas con el nombre de bíblica que tienen líderes en posiciones que no deberían de haber estado nunca. Entonces, la confianza tú la debes de tener en Dios siempre y cuando estés en un lugar donde las cosas se hacen como Dios dice que se deben hacer las cosas. Si no, va a ser muy difícil tener confianza en esas situaciones. Y poner a Dios primeramente, antes que todo, no como Elí prefirió a sus hijos, que los adoró más que a Dios. Exactamente, o dice ahí la palabra, ¿no? En el capítulo 2, honró más a sus hijos que al mismo Señor. Había platicado con unas personas que habían lidiado con una situación de un falso maestro. Esas personas confrontan a este falso maestro y este falso maestro recibe la confrontación y luego reúne a ciertas personas de la congregación, se junta con cierto grupito de la congregación que él sabe que lo podían apoyar, lo apoyan y luego va y busca el apoyo de un pastor más, para que entonces él generara un respaldo diciendo: no, mira, tengo el apoyo de esta parte de la congregación y aparte hay un pastor que me dice que yo continúe haciendo lo que tengo que hacer porque ustedes son el diablo y quieren que me quite de aquí. Esa fue su manera de actuar. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque ustedes creen que los hijos de Elí simplemente iban a quitarse de ahí si Elí les decía que se quitaran. Elí recuerdan que lo reprendió. Ay, hijos míos, aunque bueno, para reprensiones, ¿no? ¿Verdad? Ay, hijos míos, dejen de hacer eso. Ya no se acuesten con las mujeres ahí en el tabernáculo. Ya no le estén robando el dinero y la comida a la gente. Y estos hijos le respondieron de una forma grosera y lo mandaron por un tubo. Entonces, esto debe de evidenciarnos algo. Podemos confiar en el Señor siempre y cuando estemos en lugares donde se hagan las cosas de manera bíblica, porque si no, el ser humano, con su corazón orgulloso, egoísta, siempre va a buscar cumplir su propia preferencia. Eso es algo que vamos a tener que enfrentar. Pero la narrativa continúa. No solamente Dios habla en tiempos de silencio y Dios selecciona a sus siervos, que nos está hablando parte de su carácter. Recuerden, nos habla que este carácter siempre está trabajando, aún en los momentos donde tal vez no podemos verlo, y aún Él tiene toda la soberanía de elegir, y esto nos genera confianza, pero también Dios confía su palabra a fieles. Esto todavía refuerza la confianza que debemos de tener con Él. El Señor está buscando corazones fieles, corazones entregados a Dios, corazones humildes para ser útiles en el servicio. ¿Se dan cuenta? Busca este tipo de corazones no porque esos corazones quieran estar en una posición de autoridad o poder, sino porque estos corazones quieren servir al Señor, ¿sí? Por eso selecciona a Samuel, versículo 11. Y el Señor dijo a Samuel: estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retumbar ambos oídos a todo aquel que la oiga. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa, desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Por tanto, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. O sea, esto es tremendísimo. En este punto Dios le está revelando a Samuel lo que va a acontecer. Y lo primero que Dios decide hacer para retomar el rumbo espiritual del pueblo, observan, ¿qué es lo primero que Dios hace para retomar el rumbo espiritual del pueblo? Primero que nada, le está confiando esta palabra
a un siervo fiel. El Señor selecciona a un líder espiritual que funcionaría para dirigir el pueblo en ese aspecto, en la parte espiritual. Consecuentemente a esto, Dios procede a eliminar o purgar, destituyendo, descalificando o removiendo a los infieles, a los siervos que habían pervertido la adoración. Pero esa es la forma en la que Él actúa. Seleccionó un líder espiritual que va a dirigir mientras va a destituir a los otros. Así que nos enseña no solamente la fidelidad del Señor a su propio pacto, a su propia promesa, sino la justicia de Dios, cumpliendo exactamente lo que dijo que haría. Y aún, este es un principio muy claro que vemos repetitivamente en la palabra. El pecado siempre tiene consecuencias. Tarde o temprano llega la consecuencia de parte del Señor por el pecado. Y además el pecado, lo hemos dicho, salpica. ¿En qué sentido salpica? Digamos, el pecado de los hijos de Eli, ¿solamente les afectaba a ellos en su parte espiritual? Están afectando a todos. ¿Se dan cuenta que su propio pecado estaba salpicando a otros? Siempre todo pecado va a afectar a nuestro contexto. Si usted peca, afecta a su contexto y a su iglesia. Cualquier persona que está pecando está generando un cáncer contra los demás, no solamente contra sí mismo. Versículo 15. Ya después de que Samuel acaba de recibir toda esta revelación, dice: Samuel se acostó hasta la mañana. Entonces abrió las puertas de la casa del Señor, pero Samuel temía contar la visión a Elí. Así que Elí llamó a Samuel y le dijo: Samuel, hijo mío, aquí estoy, respondió Samuel. Y Elí dijo: ¿cuál es la palabra que el Señor te habló? Te ruego que no me la ocultes, así te haga Dios, y aún más si me ocultas algo de todas las palabras que Él te habló. O sea, dijo: hey, el chismecito está bien calientito, cuéntame qué fue lo que te dijo Dios. No me lo ocultes. Se estaba quemando, ¿no? Era como el polvo de hada que le iba a traer a la vida el chismecito a Samuel. Samuel acaba de recibir a una persona que le trajo la condenación, ¿sí? Elí acaba de recibir a una persona en el capítulo 2 que vino y le dio toda la condenación que Dios había dado a él. Y ahora Samuel va a reafirmar esa misma condenación. Entonces Samuel le contó todo sin ocultarle nada, y Elí dijo: el Señor es el Señor, que haga lo que bien le parezca. Así que ya en este punto, Elí, consciente de lo que viene, está dispuesto a recibir ya la condenación. Entiende que él no puede huir de la consecuencia de sus actos. Y es interesante que él entiende su descalificación y se somete a esa misma descalificación, cosa que muchos falsos maestros nunca están dispuestos a reconocer. Con todo, las pruebas, aún hay muchos que no lo reconocen. Voy a hablar en nombres clave, aunque ni siquiera es de este lugar, ¿no? Pero ustedes habrán escuchado de una persona muy reconocida, incluso predicó en portavoces, que no habla español, pero que fue descubierto tristemente en un pecado tremendo, ¿sí? Sin decir nombres, sin marca. Entonces, esta persona, ¿sabes qué es lo tremendo del pecado y la descalificación? ¿Qué es más fuerte o qué es más tremendo? ¿El confesar tu pecado o el confesar tu pecado porque fuiste descubierto? O sea, ¿qué es peor, vamos a decirlo? ¿Qué te deja más mal? El confesar los pecados porque ha sido descubierto. Exacto. El problema es que este hombre no confesó su pecado porque él tenía la intención de confesarlo. El problema es que lo confesó porque había sido descubierto en su pecado. Eso lo hace una persona aún de menos confianza, ¿sí? Alguien menos íntegro todavía, ¿no? Ahora ponte a pensar en una persona que después de haber sido descubierta y después de presentar las pruebas de su pecado, no admite y no reconoce su pecado. ¿Cómo deja a esta persona? Peor todavía, ¿sí? Pero Elí, a pesar de su pésimo testimonio y de sus pésimas acciones,
Él reconoce y acepta la voluntad del Señor. Él está esperando el momento en el que Dios diga, ya, va a llegar el momento y me va a quitar. Yo lo sé. Yo recibo la condena del Señor por lo que ha hecho. A pesar de todo, Elí, después de su pecado, está desarrollando cierta integridad. ¿Te das cuenta? Y eso es bueno, porque no toda persona que peca y es descalificada es tomado como un falso maestro, ¿sí? O como un apóstata, porque existe la restitución. De hecho, el día de hoy para la iglesia local está el famoso pasaje de la disciplina espiritual, que el correcto nombre que le podemos dar a ese pasaje es el proceso de restauración. Porque ¿qué es lo que se busca con la disciplina? Siempre restaurar espiritualmente a cualquier persona, no correr a nadie, que es el método que muchos usan muchas veces en las iglesias usan ese pasaje de la disciplina para regañar a alguien, para castigar a alguien o para correr a alguien, que nunca fue el punto del Señor o de Cristo. Siempre lo que Cristo buscó fue la restitución, la restauración espiritual, ¿sí? Eso es muy importante. Así que con todo esto da pie a iniciar a Samuel como un profeta. Esta vendría a ser tal vez la primera profecía que Samuel emitía de parte del Señor, en este caso a Elí. Ese es el comienzo de Elí como un heraldo, como un portavoz de Dios en Israel. Lo cual nos lleva a la última sección del capítulo 3, donde vemos que Dios confirma su elección soberana en los versículos 19 al 21. Y a pesar de recibir la palabra de Dios de forma directa, no es en ese momento que Samuel se vuelve su sacerdote en el pueblo, sino que solo está evidenciando el llamado que Dios ha hecho sobre esa persona, y por consecuencia siguió con sus preparaciones. Vean lo que dice el versículo 19. Samuel creció y el Señor estaba con él. No dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. O sea, esto ya se supo en toda la nación. Ya toda la nación sabe que él es profeta, y que seguramente ya más adelante va a ser quien cumpla con su rol de sacerdote en Israel. ¿Cómo sabemos que ya en este caso, nos está dando el entendimiento de que la nación ya lo sabía? Porque te está dando a entender que desde Dan hasta la Beerseba, o sea, toda la nación completa ya tenía el conocimiento de lo que este Samuel había revelado a Elí de parte de Dios. Así que, en todo caso, todo Israel sabe que tarde o temprano la familia de Elí ya no va a ser parte tampoco del sacerdocio. Eso es importante también. Esto tenía que ser muy importante para el pueblo de Israel, porque cuando alguien profetizaba una cosa y lo que profetizaba no se cumplía, ¿qué evidenciaban? Era un falso. ¿Y qué hacían con el profeta que profetizaba algo y no se cumplía? Le daban cuello, ¿sí? En cambio, cuando se cumplía, solamente reafirmaban la fidelidad de Dios y el llamado de la persona. Pero aquí está diciendo que no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Las cosas empiezan a cumplirse, los acontecimientos que están posterior a lo que se dijo están empezando a presentar que era una verdad. De manera que con el tiempo este reconocimiento empieza a ser evidente para todos, y la prueba más clara de que un hombre era llamado a ser profeta era que su palabra predictiva se cumplía siempre y sin ningún tipo de error. Deuteronomio 18, 21 al 22. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Cuando un profeta habla en el nombre del Señor, si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia le ha hablado el profeta y no tendrás temor de él. Porque más adelante te dice, dale cuellito. Tiene que ser apedreado esa persona. Así que una nueva era de revelación divina estaba empezando para Israel. Esto tendría que haber sido algo asombroso y magnífico para ellos. Se acabó ese tiempo de silencio y de escasez espiritual con los jueces. Y ahora se avecina esta época de la monarquía, donde a pesar de demostrar esta infidelidad a Dios, todavía con la selección de la monarquía, Dios se sigue presentando y preparando a más varones y mujeres de parte del Señor.
Aún con la llegada de David más adelante en la monarquía, evidencia que este hombre es mencionado a lo largo de la palabra como un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de tremendas acciones que pudo haber realizado. Y es bueno detenernos aquí. ¿Por qué David era reconocido como un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Cuál era el detalle en la vida de David, de este rey, que evidenciaba que era ese tipo de persona? Porque no podemos decir que era su integridad, no podemos decir que era su santidad. Un hombre que asesinó, un hombre que adulteró, un hombre que se jactó del ejército que tenía, un hombre que engañó a todos, trató de ser hipócrita pintando una faceta de que él iba a cuidar a la mujer que había perdido a su esposo en el ejército. ¿Cómo es posible que sea llamado un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Cuál vendría a ser entonces ese detalle que evidenciaría que es un hombre conforme al corazón de Dios y que entonces tú y yo podemos imitar para ser también creyentes conforme al corazón de Dios? ¿Qué es eso que él tenía? Dios lo ungió. ¿Cómo? Dios lo eligió a él. Ok, sí, había un llamado en el sentido de que era salvo, sin duda alguna, como nosotros. Sin embargo, en la Biblia hemos visto otros llamados a ser creyentes y no son mencionados conforme al corazón del Señor. Pero si tú conoces, por ejemplo, lees el Antiguo Testamento y ves la genealogía del Mesías, David, a pesar de que fue lo que fue, y Dios lo cogió por el corazón que amoroso de él, vamos a decir, viene la genealogía David, el reinado de David, y a pesar de que viene de una adúltera, que es Elizabeth. Pero, por ejemplo, ¿eso nos puede dar pauta para nosotros observar o ver que es un hombre conforme al corazón de Dios? No, porque fue David tenía relación con Dios personalmente. Ok, pero Abraham y Moisés no la tenían también. ¿Y por qué no eran mencionados como hombres conforme al corazón de Dios? ¿Qué tenía David? Hay un detalle muy particular que tenía David que mostraba esto. Y es bien importante. ¿Cómo? Arrepentimiento. ¿Quién lo dijo? Exactamente, arrepentimiento. David era un hombre que constantemente se le ve pecando, pero también arrepintiéndose. ¿Y el arrepentimiento qué es? No es solamente un reconocimiento de nuestros pecados, es un cambio de vida por tus pecados. David se le volvió a ver adulterando. Pero es que David también, si no le mandan al profeta a matar a Dios, no se arrepiente después de un año. Pero pues se le abrió los ojos porque estaba cegado. Pero, por ejemplo, el problema no era que no viera las cosas, el problema es que ya, muchas veces el problema no es que no veamos las cosas, el problema es que las vemos y no cambiamos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Muchas veces conocemos nuestro pecado y seguimos con nuestro pecado. Entonces, a veces lo difícil no es tanto ver nuestro pecado. De hecho, sería muy fácil ver nuestro pecado, solamente pon atención a tu vida. ¿Qué es lo difícil? Arrepentirse. Porque el arrepentimiento no solamente trae consigo el reconocimiento, sino el cambio. El cambio es lo complicado, porque tu corazón desea seguir en esos pecados. Pero a David no se le ve adulterando nuevamente, a David no se le ve jactándose nuevamente por su ejército, a David no se le ve asesinando nuevamente a inocentes, a David no se le ve de nueva cuenta de forma hipócrita como lo hizo con Urías. ¿Te das cuenta? Y el Señor observa ese corazón y dice, es un hombre conforme a mi corazón. El Señor, o sea, nosotros vemos esa evidencia con los salmos, con todo lo que escribió David. David ahí derrama su corazón, se dan cuenta todo lo que está pasando en él. Y leemos los salmos y decimos, este es un hombre arrepentido. No solamente por sus palabras bonitas, sino por el cambio que está generando. Eso es importante porque es algo que nosotros también deberíamos de imitar, un arrepentimiento. Versículo 21 de 1 Samuel 3. Y el Señor se volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. O sea, ya empieza a ser más recurrente el hecho de que Samuel va a ser este profeta y el Señor se revela a él y está hablando con Samuel. Samuel es este profeta elegido por el Señor. Y como les digo, este es un parteaguas. Antes no era muy común lo de los profetas. Aquí empieza mucho más la era de los profetas. Así que la revelación a través del sacerdocio y el efod
estaba quedando atrás. Ya no se estaba revelando el Señor por esa manera, sino que ahora se inicia la revelación a través de los profetas. Este cambio lo genera Dios con el propósito de que el pueblo sea dirigido espiritualmente por Él, por Dios, y responder a esa decadencia tan terrible en la que estaba. En pocas palabras, ahora por medio de su palabra proclamada, Él iba a dirigir a Israel. El Señor es omnisciente. Él sabe que ese pueblo traicionero y adúltero va a seleccionar a un rey. Y aún en su sabiduría ya está preparando todo el camino para cuando esta nación tan adúltera tenga su propio rey, Él hable por medio de los profetas. Porque teniendo un rey, tú vas a recordar que el sacerdocio no mejoró. En los líderes espirituales no cambiaron tanto cuando Samuel estaba reinando, ¿recuerdan? Sino que casi como si estuviéramos viendo aquel tiempo de los 1500 o 1400, 1300, donde la corona y la iglesia se unen en una corrupción tremenda contra el pueblo. Es lo que pasaba por ahí. Pero los profetas no pertenecían ni a la corona ni a la, digamos, la religiosidad de ese tiempo, sino que eran heraldos y portavoces del Señor. Hechos 13, 1 al 3 dice: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Esto es interesante, esto ya es en el Nuevo Pacto. Esa iglesia de Antioquía, ¿saben quién estaba pastoreando ahí? Pablo y Bernabé eran parte del equipo de pastores ahí. Entonces en la iglesia que está en Antioquía había profetas y maestros, y los empieza a nombrar. Estaba Bernabé, estaba Simón llamado Níger, estaba Lucio de Cirene, estaba Manaén, que se había creado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. O sea, es un equipo pastoral de 5 personas. Y mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. ¿Por qué es importante esto? Porque estamos hablando de cómo Dios confirma su elección soberana. Ahora, tampoco nos va a pasar como lo que pasó aquí en Hechos, donde estamos viendo que directamente el Señor está pidiéndoles que aparten a estas 2 personas para que sean enviadas a evangelizar, o en este caso a plantar iglesias más que nada. Eso no pasa el día de hoy. Entonces, ¿cómo vamos a descubrir cuando Dios está llamando a una persona? ¿Cómo sé que Dios está llamando a una mujer a la enseñanza? ¿Cómo sé que Dios está llamando a un hombre aquí en específico a un servicio en la iglesia? ¿Cómo sé que Dios está llamando a un varón a ser pastor? ¿Cómo sé que está Dios llamando a un pastor a ir a plantar otro lugar? ¿Cómo lo sabemos? Esa es la pregunta, ¿no? Porque entender el llamado de Samuel es muy sencillo, solamente lees la narrativa y entendemos que Dios habló audiblemente y que lo seleccionó. Pero el día de hoy, ¿cómo podemos entender el llamado? Más allá de observar el llamado interno y el llamado externo, que eso es fundamental. ¿Cómo podemos confirmar un llamado como ellos lo habían confirmado aquí? Vamos a decir. Pues como anteriormente, ¿no? Que lo que habla la persona sea conforme a la voluntad de Dios. Ok, en este caso con los profetas, ¿no? Pero si el día de hoy no estamos trayendo revelación, como lo hacían los profetas, ¿cómo se confirma? Con lo que está revelado. Que está hablando lo revelado, pues. Ok, entonces hay una, digamos, una congruencia en, digamos, en el caso de los pastores, por lo menos una predicación fiel. Pero digamos, de seguro aquí hay gente que ha sido llamada a ser maestro de niños. De seguro aquí hay gente que ha sido llamada a entregarse en el servicio general aquí en la iglesia, haciendo muchísimas cosas. ¿Cómo sabemos que alguien ha sido llamado a algo como eso? Pues si le da la gloria de Dios y es su voluntad, que lo haga de acuerdo ante los ojos de Dios bien. Pues, Ok. La verdad, yo les estoy haciendo estas preguntas porque esto es algo muy común. El hablar con ambigüedad. Yo tengo el llamado a esto, Dios me ha llamado a aquello, y eso es muy ambiguo. Y como la iglesia no es ambigua, necesitamos una pauta que nos diga a nosotros: es verdad, una persona tiene que estar aquí. Primero que nada,
¿Cómo sabremos que una mujer ha sido llamada a ser maestra de otras mujeres? ¿Cómo sabemos que una mujer ha sido llamada a dar consejo a las más jóvenes sin necesidad de ser una persona mayor de edad? Porque estamos hablando de madurez. ¿Cómo lo sabemos? Porque es una persona que está evidenciando fruto, porque es una persona que está evidenciando disposición, porque es una persona que está demostrando disponibilidad, porque es una persona que está demostrando estar listo para servir, que ya lo está haciendo. Es como con los diáconos, ¿recuerdan? Cuando buscan los requisitos de los diáconos o va a haber una selección de diáconos, dicen, ellos ya han sido puestos a prueba. La idea es de que el diácono es un modelo de servicio y liderazgo, pero no es diácono porque va a empezar a servir, sino como ya lo está haciendo, ya es algo común en él. Es por eso que la iglesia lo ve y confirma su llamado como diácono. ¿Estamos de acuerdo con eso? Lo mismo es con las mujeres o los hombres que van a servir en otras áreas. Se supone que ya están activamente sirviendo. Quien no está activamente sirviendo se está privando de poder uno usar sus dones en la iglesia, que es el lugar donde Dios te ha llamado. Dice el Señor, úsalos. Y segundo, se está privando de cumplir ciertos llamados que el Señor le ha hecho de servicio, solo por no estar dispuesto al servicio del Señor. El Señor no nos ha llamado a venir y sentarnos. No. El Señor no llamó a Samuel para que siguiera acostado en el tabernáculo. No. El Señor nos llama para que estemos activamente siendo instrumentos en sus manos. Así que, cuando la voz de Dios parecía que ya no se escuchaba en Israel, Él ya estaba preparando al hombre que iba a usar para restaurar a su pueblo. Esto nos enseña que el silencio de Dios nunca significa ausencia. Significa que Él está obrando conforme a su perfecto tiempo, pero tú no te das cuenta. ¿Cuándo parece más silencioso Dios en tu vida? Normalmente. Cuando estamos en pruebas, ¿verdad? ¿Y eso significa que Dios no está actuando en tu vida? Dios sigue actuando ahí. Es que a veces perdemos de vista quién es Dios, pero ponte a pensar, ¿tú crees que el ser que conoce cada uno de tus cabellos no va a conocer la situación por donde estás pasando? Ni tu esposa conoce cada cabello que tú tienes. Aunque se le estén cayendo y sean pocos los que le quedan, ¿verdad? Pero Dios sí. Este pasaje entonces nos está confrontando con una verdad que es fundamental. Dios no llama a las personas por sus méritos, por su experiencia o por su prestigio, sino Él llama a las personas por su gracia y su propósito soberano. Samuel era un niño, pero Dios había escogido confiar en la palabra. Así que de la misma manera el Señor sigue buscando hombres y mujeres que escuchen con humildad y respondan con obediencia. ¿Entienden? Escuchan con humildad y responden con obediencia. Porque lo común para muchos, tristemente, es escuchar de forma soberbia, donde recibo solamente ciertas cosas y respondo solamente en lo que me conviene o en lo que me da la gana. Esas personas no van a cumplir su llamado. La pregunta, entonces, no es si Dios sigue hablando o si nosotros estamos dispuestos a escuchar su voz en las Escrituras, sino responder como Samuel: habla que tu siervo escucha, fue lo que dijo Samuel. El capítulo concluye mostrando que Dios mismo confirmó el ministerio de Samuel delante de todo Israel. Esto nos recuerda que la verdadera autoridad espiritual no proviene de la popularidad, no proviene de los títulos, del reconocimiento humano, sino de la elección soberana de Dios y de una vida que está caracterizada por fidelidad a la palabra, que es lo que sí tenía Samuel, a diferencia de los hijos de Eli. Entonces, ¿cuál debería ser el punto aquí? Bueno, tenemos que examinar nuestro corazón. Primero, ¿estamos cultivando una vida que escucha atentamente la voz de Dios en su palabra? Esa es una muy buena pregunta. No basta con leer la palabra. Leerla lo hace hasta la crítica textual, donde ellos no son creyentes. No basta con leer su palabra. Estás tratando de escuchar la voz de Dios para ver qué está hablando tu vida. O sea, no te estoy hablando de forma mística, te estoy hablando de forma espiritual. Estás tratando de ver qué es lo que Dios quiere decirte a ti para que le sirvas. ¿Estamos dispuestos a obedecer aunque sea difícil?
¿Estamos anhelando o deseando servir para la gloria de Dios o para nuestro propio reconocimiento? Porque todas estas cosas son cosas con las que vamos a luchar usted y yo siempre. Y tenemos que estar conscientes de cuál es nuestra lucha para estar preparados contra esa guerra. Entonces, mis hermanos, hasta aquí, preguntas o comentarios sobre el capítulo 3 de 1 Samuel. Muy bien, entonces les animo a que estemos dispuestos y disponibles para el servicio, para que el Señor evidencie a qué parte del servicio nos está llamando a cada uno de nosotros.